Me acusaron a los 12 años de algo que no hice. Hoy soy mujer trans de 34 y todavía llevo la marca. Nunca pensé que una sola acusación pudiera dividir mi vida en un antes y un después. Tenía 12 años cuando ocurrió, y aunque hoy tengo 34, sigo sintiendo ese peso como si hubiera pasado ayer. A esa edad yo solo era una niña confundida, tratando de sobrevivir en un mundo que ya me hacía sentir diferente sin saber todavía por qué. Vivía en un barrio pequeño, de esos donde todos se conocen y los rumores viajan más rápido que la verdad. Mi familia no era perfecta, pero era mi refugio. Hasta que un día, alguien dijo algo. Algo tan grave, tan oscuro, que bastó una frase para que las miradas cambiaran, para que las puertas se cerraran, para que mi nombre empezara a decirse en voz baja. No hubo preguntas. No hubo dudas. Mucho menos una oportunidad de defenderme. La acusación se dio por cierta desde el primer momento. Yo no entendía ni siquiera bien de qué me estaban acusando, solo sabía que todos me miraban como si fuera un monstruo. Tenía 12 años y, de pronto, era culpable de algo que jamás hice. Recuerdo a los adultos hablando entre ellos, usando palabras grandes, duras, que no correspondían a una niña. Recuerdo a mi madre llorando en silencio, a mi padre evitando mirarme a los ojos. Y recuerdo sobre todo el miedo. Un miedo profundo, paralizante, de no saber qué iba a pasar conmigo. Desde ese día, mi nombre dejó de ser solo un nombre. Se convirtió en una marca. En la escuela nadie quería sentarse a mi lado. Los profesores me trataban distinto. Los padres de otros niños prohibían que se me acercaran. Yo no entendía por qué el mundo había decidido que yo ya no merecía ser una niña más. Lo peor no fue el castigo externo, sino el interno. Empecé a creer que, aunque fuera mentira, tal vez merecía todo ese rechazo. Empecé a callar, a encogerme, a desaparecer poco a poco. Y mientras tanto, también empezaba a luchar con algo más dentro de mí, algo que todavía no podía nombrar, pero que más adelante cambiaría toda mi vida. Esa acusación no solo me robó la infancia. Me robó la voz. Y fue solo el comienzo de un camino largo, doloroso y solitario que aún hoy sigo recorriendo. Si alguien me hubiera dicho que sobreviviría a todo esto, no lo habría creído. Porque a los 12 años, cuando el mundo te señala, no ves futuro. Solo ves oscuridad. Y lo peor, es que nadie quiso escuchar mi versión. Después de la acusación, nadie me explicó nada. Simplemente asumieron que yo ya no merecía explicaciones. A los 12 años aprendí algo que ningún niño debería aprender. Cuando los adultos deciden una verdad, tu voz deja de importar. Yo hablaba, pero no me escuchaban. Lloraba, pero decían que era manipulación. Negaba todo, pero lo tomaban como prueba de culpa. Mi casa dejó de sentirse como un hogar. Ya no me gritaban, no me pegaban, no me castigaban de forma visible. Era peor. Me ignoraban. Me vigilaban. Me trataban como si en cualquier momento fuera a volver a hacer algo. Vivía bajo sospecha constante, como si mi sola existencia fuera una amenaza. En la escuela la situación empeoró. Los rumores crecieron, se deformaron, se volvieron más crueles. Ya no era solo la acusación, ahora había historias inventadas, exageraciones, cosas que jamás ocurrieron pero que todos repetían como si hubieran estado ahí. Yo caminaba por los pasillos sintiendo que cada risa era sobre mí, que cada susurro llevaba mi nombre. Empecé a aislarme. Dejé de levantar la mano en clase. Dejé de pedir ayuda. Dejé de confiar. Me sentaba al fondo, mirando el reloj, contando los minutos para volver a casa, aunque en casa tampoco estuviera a salvo emocionalmente. No tenía ningún lugar donde sentirme protegida. Fue en esos años cuando empecé a odiar mi propio reflejo. No solo por la acusación, sino porque dentro de mí había algo que no encajaba. Yo no me sentía como los demás esperaban que fuera. Pero en un mundo que ya me veía como un error, ¿cómo iba a atreverme a ser yo misma? Aprendí a actuar. A fingir. A endurecerme. Me volví silenciosa, distante, fría. La gente decía que eso confirmaba que yo tenía algo malo. Nadie pensó que quizá era una niña rota intentando sobrevivir. Cada día era una prueba de resistencia, no de aprendizaje. Hubo noches en las que deseé no despertar.
No porque quisiera morir, sino porque estaba cansada de existir así. Cansada de cargar una culpa que no era mía. Cansada de sentir que el mundo había decidido quién era yo sin conocerme. Nunca hubo una disculpa. Nunca hubo una investigación real. Nunca hubo un nos equivocamos. La acusación quedó flotando en el aire, como una sombra que me seguía a todas partes. Y yo crecí con esa sombra pegada a la piel. Cuando llegué a la adolescencia, ya no era una niña. Era alguien que había aprendido a desconfiar de todo y de todos, incluso de sí misma. Y aunque aún no lo sabía, esa herida abierta iba a chocar de frente con otra verdad que llevaba años intentando esconder, porque mientras el mundo me castigaba por algo que no hice, yo también estaba luchando por aceptar quién era realmente, y eso iba a hacerlo todo aún más difícil. La adolescencia llegó sin darme tregua. Mientras otros descubrían quiénes eran con curiosidad o ilusión, yo lo hice con miedo. Mucho miedo. Porque ya cargaba una acusación que no era mía, y dentro de mí empezaba a tomar forma una verdad que sabía que el mundo tampoco iba a perdonarme. No tenía palabras para explicarlo en ese momento, pero sabía que algo no estaba bien con la forma en que los demás me veían. Me obligaban a encajar en un molde que me lastimaba. Cada vez que me llamaban por un nombre que no sentía mío, algo dentro de mí se apagaba un poco más. Yo ya estaba rota, y eso era como seguir rompiéndome a propósito. Empecé a entender que mi conflicto no era solo externo. No era solo la acusación, el rechazo, los rumores. Era también mi cuerpo, mi identidad, la forma en que el mundo esperaba que yo existiera. Y me odié por eso. Me odié porque sentía que estaba fallando otra vez, que era otro problema más para una familia que ya me veía como una vergüenza. Intenté ser normal. Hice todo lo que se supone que debía hacer. Me forcé a actuar, a hablar, a moverme como esperaban. Cada día era una actuación agotadora. Sonreía cuando por dentro gritaba. Callaba cuando necesitaba explicar tantas cosas. Nadie veía ese esfuerzo, y si lo veían, no les importaba. Cuando por fin reuní el valor para insinuar, no confesar, solo insinuar que me sentía diferente, la reacción fue devastadora. No hubo comprensión. Hubo burlas, hubo castigos, hubo silencios largos y miradas llenas de decepción. Para ellos yo no solo era culpable de algo imperdonable del pasado, ahora también era algo que no debía existir. El rechazo se volvió doble. Ya no era solo la acusación que me seguía como una sombra. Era mi identidad. Era mi forma de ser. En la escuela el acoso se volvió más cruel. En casa el ambiente se volvió más tenso. Empecé a sentir que no tenía derecho a ocupar espacio en ningún lado. Fue en esa etapa cuando toqué fondo. Hubo momentos en los que pensé seriamente que mi historia no iba a tener un final. Que quizás el mundo tenía razón y yo era un error que debía desaparecer. Me sentía invisible y, al mismo tiempo, demasiado visible para las cosas equivocadas. Pero incluso en ese dolor extremo, algo dentro de mí se negó a apagarse del todo. Una pequeña chispa. Una voz muy débil que me decía que yo no era la mentira que otros habían inventado, ni la acusación que me impusieron, ni el odio que me devolvían. Esa voz no me salvó de inmediato. No me dio paz. No me dio respuestas. Pero me mantuvo respirando cuando todo lo demás fallaba. Me sostuvo en silencio, mientras yo seguía caminando con la cabeza baja, cargando secretos, cargando culpa ajena, cargando una identidad que aún no podía vivir. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero empecé a entender algo importante: sobrevivir ya era una forma de resistencia, y aunque el mundo todavía no lo sabía, yo tampoco estaba dispuesta a desaparecer. Llegué a la adultez arrastrando todo lo que no me dejaron soltar. La acusación de la infancia seguía ahí, aunque nadie la nombrara directamente. Era como una cicatriz invisible que todos parecían reconocer sin verla. Cada vez que entraba a un nuevo lugar, sentía que cargaba un pasado que me iba a alcanzar tarde o temprano, como si no tuviera derecho a empezar de cero. Me fui de casa relativamente joven, no por valentía, sino por necesidad. Vivir allí era seguir siendo la niña señalada, vigilada, juzgada. Creí que alejándome podría dejar todo atrás, pero descubrí algo doloroso. Uno puede cambiar de ciudad, de trabajo, de gente, pero no puede huir de sí misma. Intenté construir una vida normal. Trabajé en lo que pude,
acepté tratos injustos, soporté humillaciones silenciosas porque sentía que no merecía más. Había aprendido desde pequeña que pedir respeto era peligroso, que defenderme solo traía más castigo. Así que me volví experta en aguantar. Mientras tanto, mi identidad seguía empujando desde dentro. Ya no era solo una incomodidad, era un grito. Cada mañana al mirarme al espejo sentía una desconexión tan profunda que me dolía físicamente. No era vanidad, no era confusión, era sentir que estaba viviendo en un cuerpo y una historia que no eran mías. Durante años negué esa verdad. Me decía que no podía con otra carga más, que ya había sufrido suficiente, que esto era demasiado. Pensaba que si decía en voz alta quién era realmente, el rechazo sería absoluto. Y lo fue, cuando por fin lo hice. Cuando empecé a vivir como mujer, perdí personas que juraban quererme. Algunas se fueron sin explicaciones. Otras se quedaron solo para herirme con palabras sinceras. Me dijeron que estaba confundida, que era una vergüenza, que estaba exagerando, que buscaba atención. Nadie se preguntó cuántos años había pasado escondiéndome para no incomodar a nadie. La transición no fue solo externa. Fue emocionalmente devastadora y, al mismo tiempo, necesaria para seguir viva. Perdí trabajos. Perdí amistades. Perdí la poca relación que quedaba con ciertos familiares. Pero gané algo que nunca había tenido, coherencia interna. Por primera vez, mi reflejo no me mentía. Aún así, el pasado no desapareció. La acusación de los 12 años seguía apareciendo en murmullos, en miradas incómodas, en silencios raros. Algunas personas usaban eso como arma, como si mi identidad confirmara una mentira que jamás fue verdad. Aprendí entonces que, para muchos, yo siempre iba a ser culpable de algo, sin importar qué. Hubo momentos muy oscuros. No voy a romantizarlos. Hubo días en los que sobrevivía solo por inercia. En los que pensaba que quizá el mundo nunca iba a dejar de castigarme por existir. Me sentía cansada, vieja por dentro, como si hubiera vivido demasiadas vidas rotas en un solo cuerpo, pero también hubo pequeños actos de resistencia. Personas desconocidas que me trataron con respeto. Momentos breves de paz. La primera vez que alguien me llamó por mi nombre real sin dudar. La primera vez que caminé sin encoger los hombros. Cosas pequeñas que para otros son normales, pero para mí eran milagros. Entendí que sobrevivir no era vivir, pero que vivir, para mí, iba a significar enfrentar todo lo que intentaron destruir. Que mi existencia, aunque incomodara, aunque doliera, era una respuesta en sí misma. No estaba sanada. No estaba libre. Pero por primera vez, estaba de pie. Y aún faltaba lo más difícil, enfrentar la marca que me pusieron cuando solo era una niña y decidir qué hacer con ella. Durante muchos años creí que sanar significaba que alguien viniera a decirme perdón, nos equivocamos. Pensé que algún día la verdad saldría sola, que la acusación se caería por su propio peso y que yo, por fin, podría descansar. Pero la vida no funciona así. La mayoría de las veces, la verdad no llega con aplausos ni disculpas. Llega en soledad. Tuve que aceptar algo muy duro. La gente que me marcó cuando tenía 12 años no iba a reparar nada. Algunos ni siquiera recuerdan lo que hicieron. Otros lo recuerdan, pero prefieren no hablarlo porque enfrentarlo significaría admitir que destruyeron a una niña inocente. Y eso, pesa demasiado para muchos. Durante años cargué con la esperanza de que alguien me limpiara el nombre. Hasta que entendí que nadie iba a hacerlo por mí. La marca seguía ahí. No en papeles, no en registros oficiales, sino en miradas, en silencios incómodos, en esa sensación de que siempre tenía que demostrar que no era eso que dijeron. Y como mujer trans, esa carga se duplicó. Para algunos, mi identidad era una excusa perfecta para reafirmar una mentira antigua. Como si ser quien soy fuera una prueba más en mi contra. Hubo un momento clave, ya pasados los 30, en el que me miré al espejo y me hice una pregunta que nunca antes me había atrevido a formular. ¿Voy a vivir toda mi vida tratando de convencer a otros, o voy a empezar a vivir para mí? Esa pregunta no sanó nada de inmediato. Pero cambió la dirección de mi vida. Empecé a hablar. No para justificarme, no para rogar comprensión, sino para existir en voz alta. Conté mi historia no porque esperara aprobación, sino porque el silencio ya me había hecho demasiado daño.
Y algo inesperado ocurrió. Personas que no me conocían comenzaron a escucharme de verdad. Gente que nunca había oído mi nombre me creyó sin condiciones. Personas que también habían sido acusadas injustamente, rechazadas por ser diferentes, señaladas sin defensa, empezaron a decirme que mi historia era también la suya. Y entendí algo fundamental: yo no era un caso aislado. Era parte de una herida colectiva que casi nadie quiere mirar. La verdad no borró el pasado. La acusación sigue existiendo en la memoria de algunos. Mi infancia no volvió. Mis años de miedo no desaparecieron. Pero algo sí cambió: dejé de cargar la culpa que nunca fue mía. Hoy tengo 34 años. Soy una mujer trans. Y sigo llevando cicatrices. Algunas no se ven. Otras aparecen cuando menos lo espero. Pero ya no me definen como antes. Ya no me calan. Ya no me encogen. Aprendí que la justicia no siempre llega desde afuera. A veces llega cuando decides dejar de castigarte por algo que no hiciste. Cuando entiendes que sobrevivir a lo que te destruyó también es una forma de victoria. Cuando te permites existir sin pedir permiso. No le debo una versión mejor de mí a nadie. No tengo que compensar nada. No tengo que ser perfecta para merecer respeto. Yo ya pagué un precio demasiado alto por una mentira ajena. Si estás escuchando esto y llevas una acusación injusta, una identidad negada, una historia que otros contaron por ti, quiero que sepas algo: no estás rota, no estás sola, no eres la versión que inventaron de ti. A veces la vida no te da reparación, pero sí te da conciencia. Y con eso, puedes construir algo que nadie te puede quitar. Esta es mi historia, no para dar lástima, no para justificarme, sino para demostrar que, aunque intenten borrarte, sobrevivir también es una forma de decir la verdad. Y yo sigo aquí. Durante mucho tiempo me pregunté qué habría sido de mí si esa acusación nunca hubiera existido. Si habría sido una niña más libre, una adolescente menos asustada, una adulta menos rota. Pero esa pregunta dejó de doler cuando entendí que no puedo cambiar el origen de mi historia, solo la forma en que decido continuarla. Aprendí también que el daño más profundo no siempre viene del hecho en sí, sino del silencio que lo rodea. De los adultos que miraron hacia otro lado. De los que prefirieron creer una mentira cómoda antes que proteger a una niña. Ese silencio fue el que más me acompañó durante años, y romperlo ha sido uno de los actos más difíciles de mi vida. Hoy ya no busco que todos me crean. Busco algo más honesto: vivir sin esconderme. Si alguien decide dudar de mí, esa carga ya no es mía. Pasé demasiados años intentando demostrar mi inocencia, mi valor, mi derecho a existir. Ahora sé que no tengo que demostrar nada para merecer dignidad. Ser mujer trans no me hizo más fuerte por arte de magia, pero me obligó a ser honesta conmigo misma. Me enseñó que vivir una mentira para agradar a otros es una forma lenta de desaparecer. Elegirme fue doloroso, sí, pero también fue la primera decisión verdaderamente mía. A veces todavía llegan recuerdos. Una palabra, un gesto, una mirada que me devuelve por segundos a esa niña de 12 años. Pero ahora, cuando eso pasa, no la rechazo. La abrazo. Le digo que sobrevivió, que no estaba loca, que no merecía nada de lo que le hicieron. Y eso, aunque parezca pequeño, sana más de lo que imaginé. Si mi historia llega a alguien que hoy se siente marcado, acusado, señalado o negado, quiero que sepas esto: tu vida no termina en la versión que otros cuentan de ti. Puede doler, puede tardar años, pero tu verdad merece ser vivida. A veces el mundo no pide perdón, pero tú sí puedes darte la oportunidad de seguir adelante.